Pongan atención. Ya estoy grabando. Bueno, Profe, batería baja. Batería baja. bueno, vamos a hablar de la presión hidroestática. Es un complemento de lo que estábamos hablando en la clase pasada. Pero para hablar de la presión hidrostática, vamos a hablar de qué? De un cuerpo que se encuentra sumergido en un fluido. Supónganse una persona en una piscina, cualquier cosa, ¿sí? Que se encuentre, ¿cómo funciona la presión en un cuerpo que se encuentra en un fluido? Niño, hazme más para acá. ¿Listo? Tú vas a suponer que tengo el cuerpo, llámese una pila dentro de un vaso, ¿sí? Entonces, existe una presión dada por qué? Por esta cantidad de fluido que está por la parte superior del cuerpo, pero también una presión por la parte inferior del cuerpo. Vamos a analizar a qué equivale la presión que está por encima del cuerpo y después analizamos la parte inferior. Entonces, como yo sé que presión es fuerza sobre área, ¿sí? Y en este caso sería la fuerza está determinada por la cantidad de fluido que esté por encima del cuerpo, o sea, por el peso de ese fluido, ¿sí? Si yo supongo que esto es agua, entonces la cantidad de fuerza está determinada por el peso del agua que está acá, encima de la parte superior del fluido, del cuerpo. Como no sé qué presión es fuerza sobre área, y si la fuerza es igual al peso del agua en este caso, entonces, adicional a eso sé que la densidad de cualquier cuerpo es masa sobre volumen. Si estamos hablando del agua, entonces va a ser masa del agua sobre el volumen del agua. Si despejo de ahí la cantidad de masa que hay, este que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda que la masa del agua es igual a ¿qué? Densidad, gracias, por volumen. ¿Sí? Si lo reemplazo en la ecuación, peso es ¿qué? Masa o gravedad. Entonces en este caso, ¿cuál masa? La masa del agua. ¿Y a qué equivale? Acabamos de decir que equivale a la densidad del agua por su volumen, por la gravedad sobre el área. Sobre el área, ¿listo? Sobre el agua, el área donde se hace presión, ¿listo? Ok. De la misma manera, entonces analicé la primera presión, que es la que está por encima del fluido. Vamos a analizar la presión que se encuentra por la parte inferior del fluido. Entonces, en la parte inferior del fluido, ¿qué influye? Pues además de la presión del agua que está por encima del fluido, también la presión del cuerpo. O sea, la fuerza que realiza el peso del cuerpo también me hace presión. Entonces abajo va a aumentar la presión del agua. Por eso es que cuando usted se mete a una piscina y intenta irse más hacia el fondo, va a tener mayor presión, porque no solo tiene la presión del agua, sino también tiene la presión de su peso, ¿sí? Y eso hace que haya más presión. Por tal motivo, como yo sé que la presión es igual a fuerza sobre área, lo dijimos, y en este caso, ¿qué viene siendo la fuerza? Viene siendo igual al peso del cuerpo, o sea, en este caso el peso del cilindro. Como el peso es masa por gravedad, ¿sí o no? Entonces yo hallo la masa de ese cilindro. Yo sé que la masa, la densidad del cilindro es igual a masa sobre volumen. Si ahí despejo este volumen, me encuentro que la masa del cilindro es igual a densidad por volumen, ¿sí? Y además sé que ¿qué es volumen? Volumen es el área de una base por la altura, ¿sí o no? Sería igual al área del cilindro por la altura. Por lo tanto, si yo lo reemplazo, la presión que se va a hacer abajo, la presión que se hace en la parte inferior, va a ser igual a la presión que está por encima, la que ya calculamos, más la presión ejercida por el cuerpo, en este caso el cuerpo sobre el área donde se hace presión, ¿sí? ¿Y aquí qué vale el peso del cuerpo? Pues el peso del cuerpo acabamos de decir que es igual a la masa del cuerpo por gravedad, y la masa es densidad por volumen por gravedad, pero el volumen está determinado ¿por qué? Por el área del cilindro y su altura. El área que hace el cuerpo por la altura. Si yo de ahí simplifico el área, encuentro que otra forma de calcular la presión es teniendo que la densidad, la gravedad y la altura de un cuerpo.
De esa forma también yo puedo calcular la presión de un cuerpo, teniendo en cuenta que la densidad a la de la altura. Si analizo toda la ecuación, a esta ecuación es la que se le conoce con el ¿qué? Con el nombre del principio fundamental de la hidroestática. ¿Listo? Camila, vas a hacer acá. Hablemos de la presión atmosférica. Hablemos de la presión atmosférica. Bueno, antes de hablar de la presión atmosférica, ¿quedó claro esta parte? O sea, todo cuerpo que se encuentre sumergido dentro de un líquido va a tener dos presiones. ¿Cuál? La presión que está por encima de... O sea, la presión que ejerce el líquido que está por la parte superior del cuerpo y la presión en la parte inferior del cuerpo. ¿Listo? O sea, es que si usted se mete dentro... ¿Qué presión ejercerá el agua, digamos, a 1 metro de profundidad en el mar? Más o menos podríamos determinar eso. ¿Qué presión ejercerá el agua? ¿Cómo podría yo calcular? ¿De qué forma podría yo calcular a qué equivale más o menos la presión del agua en el mar a 1 metro de profundidad? La masa del agua. Pues les voy a colaborar con eso. No necesito irme hasta el mar para saber eso. ¿Por qué? Yo ya fui. Porque es que a mí no me interesa la cantidad de agua que haya. Lo que me hace presión es que la altura a la que me encuentre en el fluido. O sea que yo me puedo meter en una alberca que tenga 1 metro de profundidad y voy a sentir la misma presión como si estuviera en el mar. ¿Me dicen? Pero luego por la sal no tiene más. De pronto por la densidad del agua, pero suponiendo en condiciones normales, y es muy poquito lo que varía. Pero es más o menos esa la presión que se ejerce. O sea, lo que quiero dar a entender con este ejercicio es que no es por la cantidad de agua que se nos ejerce presión, sino es más bien por la profundidad a la que nos encontremos con respecto al agua, ¿sí? Puede haber muy poquita agua, pero si tiene mucha profundidad va a ser más presión que todo el mar. ¿Está claro? ¿Sí? Es más, tampoco importa la forma de los cuerpos. Esto se conoce en física como el principio de los vasos comunicantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la forma de los cuerpos, la presión que ejerce el agua en cada uno de ellos es la misma. Vamos a ver. Michael. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, la forma de los cuerpos no interviene para nada porque todos quedan como una misma altura, ¿sí? Y la presión que se ejerce en cada uno de ellos, en cualquier punto, está determinado por la altura a la que se encuentra el fluido y el cuerpo que se encuentra sumergido. ¿Sí está claro? ¿Sí? Se lo va a pasar pero no lo van a romper, para que lo miren, para que lo observen. ¿Listo? Claro, se han visto. Agárralo de abajo, para eso del colmillo. Vean que lo puedan de pronto observar y ver que ese principio se cumple. Bueno, hablemos también de la presión atmosférica. Pues al igual que el agua, mira, gracias, al igual que el agua ejerce presión sobre un cuerpo porque es un fluido por la parte superior, nosotros en este momento también tenemos una presión que nos ejerce ¿qué? El aire, y esa presión está determinada por, o le llaman la presión atmosférica. El aire es un fluido, por ser un fluido también nos ejerce presión. Por eso la gente que entre más sube a una montaña tiene más presión. mayor presión, ¿sí? Y nosotros, por esencia, digamos, la sangre de nosotros es un fluido. Entonces, al ejercernos presión sobre los fluidos, por eso muchas veces esa presión puede afectar a diferentes cuerpos, si no lo soportan, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar del estadio que hay en La Paz, en Bolivia, que está a 3.500 metros de altura con respecto al nivel del mar. Esa presión se hace con respecto al nivel del mar. Cuando los jugadores van allá, muchas veces se quedan sin aire. ¿Es por qué? Porque la atmósfera las hace presión. ¿Y le hace presión a qué? Pues a los pulmones, al cuerpo, y comportar a los pulmones. Entonces, al sentirse presionados por la presión atmosférica, cuando pegan hacen un pique o algo, pues se quedan ¿qué? Como sin aire, ¿sí? Además, ¿qué sucede con el balón allá? Que al haber mayor presión, el balón adquiere mayor velocidad. Entonces,
usted va a correr el balón y obviamente el balón va a mayor velocidad Pero y encima de eso la atmósfera está haciendo presión, pues eso tiende a afectar a los jugadores cuando no están acostumbrados. Es debido a eso, ¿sí? Mientras el cuerpo no se someta a un, digamos, a estos cambios de temperatura, a estos cambios de presión, pues muy seguramente se van a ver afectados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre también es un fluido, ¿sí? Bueno, pero para hablar específicamente de la presión atmosférica, vamos a remontarnos a que el primero que habló de la presión atmosférica fue Juan Evangelista Torricelli, en el año de 1644, ¿sí? Él lo que hizo fue que aplicar el principio de una forma de calcular la presión, teniendo en cuenta que la densidad, la gravedad y la altura. ¿Qué hizo Torricelli? Específicamente, yo no sé si ustedes han alguna vez, por decirlo así, lavado loza, un vaso, si se les llena de pronto el lavadero con donde lavan platos, se les llena de agua, usted llega y mete el vaso y lo saca y se ve agua por encima. ¿Se lo han hecho? Que el agua está rebosada y usted saca el vaso del agua y sale el agua por encima. Ok, ¿eso a qué se debe? Pues se debe a la presión atmosférica. Eso mismo hizo Torricelli. ¿Pero qué utilizó? Utilizó en vez de agua, utilizó mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio es más denso, ¿sí? Con el agua no hubiera podido haber hecho ese ejemplo. Entonces lo que él hizo fue utilizar, por decirlo así, como un tubo de vidrio con medidas, ¿sí? Lo cual lo dividió en 100 centímetros, lo llenó de mercurio y lo colocó en un recipiente lleno de mercurio sobre el nivel del mar. Y lo único que hizo fue destaparlo, como si fuera un pitillo. ¿Sí? Cuando se coge un pitillo, lo absorbe y lo coloca en esto, queda por encima algo del líquido, la gaseosa. Él hizo lo mismo. En el momento de destaparlo, esto lo llevó hasta 100 centímetros. En el momento de destaparlo, ¿qué sucedió con el mercurio? Que el mercurio bajó y la medida que nos dio fue 76 centímetros. ¿Sí? El mercurio bajó hasta 76 centímetros. Entonces, ¿qué conclusión sacó él? Que en condiciones normales, aún sobre el nivel del mar, dijo que a ese valor le dio el nombre de una atmósfera de presión. ¿A cuál valor? A los 76 centímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, una forma de hablar de la atmósfera de presión, y ustedes lo han visto por ahí, es que dicen que una atmósfera de presión es el equivalente a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Y como fue Torricelli el que lo determinó, algunos libros aparecen que una atmósfera de presión equivale a 760 torr en honor a él. ¿Me hice entender? ¿Ya saben de dónde salió el torr? La medida. ¿Ok? Pero, si tomamos esos valores y lo reemplazamos en esta ecuación, entonces, ¿a qué equivale la presión? A la densidad del mercurio. Aquí es mercurio, perdón, Hg, densidad del mercurio. Y la densidad del mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Eso multiplicado por la gravedad. ¿La gravedad en dónde? En el CGS. La gravedad en el CGS, que es 980 centímetros por segundo al cuadrado. Y por los 76 centímetros a los que llegó. Todo eso me da, multiplicado me da 1.013 por 10 a la 6. ¿No le gustó China? Gramos centímetro por segundo al cuadrado de tinas. ¿Sobre qué? Sobre centímetro cuadrado. A esto le llamaron ¿qué? Varia. ¿Sí o no? Pero hicieron la conversión y lo pasaron a newton sobre metro cuadrado. Y otra forma de calcular una atmósfera de presión es teniendo 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. A eso también se le conoce con el nombre de una atmósfera de presión. Debemos estar ahí, la próxima clase vuelvo a